Mucho se habló en los últimos años sobre las terribles maldiciones que ensombrecían el palmarés de Cruz Azul y de Atlas, ambas derrotadas en 2021. Sin embargo, otro de los grandes equipos del fútbol mexicano vivió en carne propia lo que es ausentarse del trono de campeón. El Club América es uno de los pocos ejemplos del mundo que puede explicar al mismo tiempo el amor más profundo y pasional, además del odio irracional e irreconciliable. Es difícil de comprender, pero el aficionado mexicano solo sabe colocarse de un lado del espectro. Es por ello que 13 años sin título americanista era una gozadera constante en el escenario de nuestra primera división. Mientras unos celebraban, los otros pasaron de la esperanza a la tristeza y de ahí al enojo, pues la fanaticada azulcrema sabe lo que le pertenece y aunque entiende que no siempre puede ganar, desea al menos estar presente en el coliseo donde las batallas se llevan a cabo. Tuvo que finalizar el siglo XX y comenzar el XXI para que las Águilas se volvieran a encumbrar como monarcas de la Liga Mexicana, aunque claro, con la polémica que siempre arrastra el equipo de Emilio Azcárraga. La década ochentera fue sumamente prolífica para el América. Empezaron el periodo con apenas 3 estrellas bordadas en el escudo y lo terminaron con 5 más. En la 83-84 se impusieron al Guadalajara durante la final del siglo. Para la campaña siguiente refrendaron la corona ante Universidad Nacional y durante el Pro de 85 se confirmaron como un equipo de época al lograr el tricampeonato venciendo a Tampico Madero. Los últimos 2 títulos son bastante cuestionados en nuestros días, pero a esos episodios les dedicaremos tinta y video en próximos capítulos. Tras 2 torneos sin campeonar, las Águilas regresaron al trono para el 87-88, derrotando a Pumas en la final, y un año más tarde gestaron el bicampeonato, superando a Cruz Azul. Sin embargo, a los de Coapa estaba por llegarles una sequía de títulos que duró 13 largos años, en los que no lo hicieron mal, mas no les alcanzó para levantar la copa. Durante esos 18 torneos de agostamiento, América se quedó atorado en una final, 9 semis, 3 cuartos de final, un repechaje, y en 4 contiendas dieron la liguilla desde su casa. Con dichas cartas, indignas para un grande del fútbol mexicano, la directiva del equipo, propiedad del monstruo televisivo más poderoso del país, puso manos a la obra y para el primer semestre de 2001 tiró la casa por la ventana. Iván Zamorano, delantero chileno que brillara con la Roja, Sevilla y el Real Madrid, aterrizaba en la capital mexicana para vestirse de azul crema, romper el mercado de fichajes y ponerse a la orden del técnico Alfio Basile. El Bam Bam llegaba recién desempacado de Italia, donde la rompió con el Inter de Milán. Junto a él arribó otro chileno de mucho menos cartel, pero con unas cualidades tremendas para desempeñar labores defensivas: Ricardo el Cuervo Rojas. También se incorporaron el argentino José Luis Calderón y el colombiano Frankie Oviedo. El resto del plantel lo conformaban jugadores bien consolidados como Adolfo Ríos, Duilio Davino, Potro Gutiérrez, Marco Sánchez Yacuta, Raúl Rodrigo Lara, Babel Pardo, Germán Villa, Braulio Luna, Cristian Patiño y Chuy Mendoza, entre otros. Por cierto que Cuauhtémoc Blanco ya había partido con destino hacia Valladolid. Basile imprimió bien sus ideas futbolísticas en los jugadores y tras 17 jornadas puso al equipo en lo más alto de la tabla junto a Monterrey y Santos, solo separados por la diferencia de goles que favoreció al crema. Todo parecía ir viento en popa, ya que León probó la pólvora de Zamorano, Oviedo y compañía en cuartos de final. Sin embargo, en semis Chitiva, Santana y Victorino les pusieron el alto, enviándolos de regreso a casa. Con la numeralia a favor de Basile, a las voces de mando en el nido no les quedó de otra que darle continuidad a su proyecto, que no duraría mucho. Además, las Águilas tomaron medidas de austeridad, reforzándose modestamente con Alberto Macías y Octavio Valdés. Luego de 7 jornadas del invierno 2001, el estratega sudamericano empacó sus cosas y partió del país, dejando al América en números rojos con 3 empates, 2 descalabros y una sola victoria. Si no te dan las cuentas es porque el AVE descansó durante la fecha 5. El lugar del Coco lo ocupó Manuel Apuente, técnico de estirpe nacional que dio sus primeros y únicos 2 títulos de Liga al Puebla, ya que en la 94-95 campeonó con Necaxa, tras 57 años de vacas flacas para los electricistas. Eso además de sus logros con la selección mexicana, que de su mano ganó el único trofeo FIFA que hay en nuestras vitrinas, la Copa Confederaciones de 1999. Entonces, para las 12 jornadas restantes, el técnico de la Boina entregó mejores dividendos que Basile, con 6 triunfos, 4 resbalones y 2 empates. No obstante, las matemáticas no alcanzaron, quedándose América fuera de la liguilla, la diferencia de goles que lo separaba de Santos,
que se coló en octavo. Para la campaña siguiente, La Puente continuó al mando del conjunto americanista y depuró del club a efectivos que no le llenaron el ojo, entre ellos Fabián Estay, Sánchez Yacuta y Braulio Luna, para cumplir con la liga y también acudir a la Copa Libertadores, a la que se clasificaron por ganar la Pre-Libertadores un año antes. Don Manuel eligió una columna vertebral conformada por Adolfo Ríos, Duilio Davino, Ricardo Rojas, Pavel Pardo, José Antonio el Gringo Castro, Norberto Castillo e Iván Zamorano. Los refuerzos fueron el defensor Álvaro Ortiz, los delanteros Manuel Ríos y Moctezuma Cerrato, que subió al primer equipo, el mediocampista Argemiro Veiga y el matador Hernández, que aterrizó en el nido tras su aventura en la Major League Soccer con el Galaxy de Los Ángeles. Recordemos que para ese entonces los 19 clubes participantes se dividieron en 4 grupos, 3 de 5 y 1 de 4 integrantes. A la fiesta grande se clasificaban los 2 primeros de cada sector, a excepción de que hubiera 1 o 2 no ubicados en esos 2 primeros puestos, pero con mejor desempeño estadístico que algún líder o sublíder de otro grupo. Estos se enfrentarían en duelos de reclasificación a visita recíproca. Un formato absurdo, rebuscado y nefasto, pero que terminamos por comprender al fin de la fase regular, pues la excepción terminó por suceder. La presentación de las Águilas fue el Día de Reyes en la Bella Airosa ante el campeón vigente. Si bien no lo hicieron mal y se fueron al frente por 2 de ventaja, Pachuca no permitió que le abollaran la corona, volteando el marcador adverso, para la desilusión de los lapuentistas. Primero el colegiado le anuló un gol a la casa por posesión indebida del paraguayo Hugo Brizuela, y posteriormente el día de campo se convirtió en tarde angustiosa. Jesús Mendoza pintó el 1-0 con un malabar dentro del área, pero el jovencito de 23 años no corrió a festejar su primer gol vestido de amarillo, porque se lesionó el hombro y salió de cambio. Luego vino Hugo Castillo, que tras un córner entró de atrás y con una palomita muy vistosa colocó el 2-0. No obstante, los tuzos no se dejaron enfermar y cortaron la campeonitis con 3 inyecciones letales. La primera fue de Andrés Chitiva con un bonito tiro de castigo. Más adelante Arango venció por debajo a Ríos con todo el tiempo del mundo para definir. Luego el Cóndor bajó la reja con una tajada monumental y la saga se lanzó para sacarla prácticamente sobre la línea. La estocada que sentenció la voltereta fue obra de Gabriel Caballero, que a 10 del final resolvió de primera ante la chica de Adolfo y la asistencia de Brizuela, que antes quebró a Davino. Me deja un sabor amargo la derrota, como siempre, ¿no? Y además como se presenta, ¿no? Pero sin embargo la actitud me gustó. Tras partir de la Ciudad de los Vientos con las bolsas vacías, La Puente y sus dirigidos se presentaron en el Coloso de Santa Úrsula. Aquel 13 de enero la afición crema salió gustosa del inmueble por la victoria sobre Tigres, que valió cada peso invertido en el espectáculo. Joaquín del Olmo avisó al minuto de juego, pero la puso en los cielos. Castillo contestó con una intentona de media cancha, y al 5 de tiempo corrido Oviedo tocó espectacular, dejando solo a Zamorano, que sacó un periodicazo a la humanidad de Oscar Daut. Cerca del cuarto de hora el ariete chileno volvió a perdonar, pero ahora de manera más grosera. Sin embargo, se reivindicó poco después con un pase bárbaro que dejó en buena posición al misionero, que lo hizo bien, mas Daut actuó mejor, enviándola con las uñas hacia el banderín. Para la desgracia del arquero regiomontano, momentos más tarde midió mal una pelota que Villa puso en el área. Se fue en banda y Saavedra, que hacía su recorrido, la mandó al fondo en puerta propia para el 1-0. Llegamos al 40 con Frankie Oviedo, que ensayó dentro del área tras enganchar para la derecha, solo que su bola no cerró. Luego Suárez exigió a Adolfo Ríos, que contuvo su cañonazo. Daut hizo lo mismo cuando le puso hielo al de Cristian Patiño, y con la mínima nos dio el descanso. Al regreso el dorsal 27 pudo marcar el segundo, pero el meta felino se lo negó con el hombro, y ya con la lluvia presente, Carlos Ochoa tuvo piedad de Davino, que se equivocó horrible. Pero el que no dio clemencia fue el ex del Real Madrid, que se la encontró botando luego del córner y la retacó en la red para el 2-0. Con los Tigres acabados moralmente, América circulaba la bola a placer, y en una mala salida regia, Oviedo robó el medio campo para acompañarse con Castillo. El 10, con toda su calidad, descargó por aire para Luis Hernández, que sin dejarla caer sumó la esférica, tirando el marco universitario para el 3-0. Segundos después, los de blanco acortaron la diferencia con la arremetida de Domínguez, que a quemarropa doblegó al arquero de Cristo. Casi de inmediato Oviedo quiso con un derechazo que se embarró en el palo. Matador tuvo el cuarto por ahí del 68, solo que la cruzó de más, y Meneses nos dejó con las ganas de ver su magia convertida en gol, ya que la echó por encima. Sin más tiempo que ofrecer, Gilberto Alcalá silbó el fin de las acciones, y América sumaba los primeros 3 puntos de 27 que acumularía durante el semestre.
Al siguiente fin de semana, los millonarios viajaron al Puerto Jarocho para medirse con Veracruz en el Pirata Fuente. Misionero Castillo inauguró el marcador con una diana de alta escuela, luego de que Zamorano jugara de poste. No pasó mucho tiempo cuando el arguirucho número 7 encaró y se metió al área. Ahí fue derribado con infracción para que Bam Bam anotara su segundo gol de la campaña. El ex de Atlas y Monterrey probó con un escopetazo que el portero Escualo rechazó una mano. Y ya en los segundos 45, el colombiano de 1,88 m fue de cabeza, pero sin éxito. Los tiburones, que no generaron mucho a la ofensiva, lo intentaron con un libre directo que inquietó al portero del Pants y nada más, porque no fue gol. Así se acabó el partido, con lo que el América hilaba su segunda victoria consecutiva. No obstante, la corta racha se vería interrumpida a los pocos días. Durante los últimos suspiros de enero, tocó chocar con un Atlas que venía jugando a gran nivel y que conservaba el invicto con 2 triunfos y un empate. Así que la contienda en el Azteca sería para nada sencilla. Octavio Valdés buscó perforar la valla luego de escurrirse en zona de peligro. Mascabuto atajó con los pies. Posteriormente, Chuy Mendoza la prendió de aire, solo que salió desviada. Y nada más de interés aconteció en la primera mitad. De vuelta para el complemento, Hugo Norberto hizo vibrar el horizontal y después Adolfo la vio pasar por arriba. Más tarde se apareció Daniel Osorno con toda su velocidad y tras exhibir a Rojas soltó el servicio al área, que fue rematado por José Luis Calderón, ex del América, que la mandó a guardar con las puertas abiertas de par en par. Luego el defensor chileno enmendó su error y con un cierre milimétrico impidió el segundo en contra. Al 75, Duilo Davino vio su primera tarjeta roja de la campaña por bajar a su ex compañero cuando se enfilaba frente al marco. Y ya sin tiempo en el reloj, Marco Antonio Rodríguez finiquitó el encuentro, sentenciando el segundo descalabro americanista en apenas 4 jornadas. Por el número impar de clubes, el calendario advertía un descanso por equipo, mismo que le tocó a las Águilas en la 5ª jornada. Sin embargo, la Femex Foot estuvo de acuerdo en adelantar al América contra León de la fecha 9 para el 31 de enero. Por lo que 4 días después de la derrota con los rojinegros, los emplumados volaron al Nou Camp para batirse con los panzas verdes y así no perder el ritmo. La guarida de la Fiera lucía retacada hasta su último rincón, pero eso no les importó a los dirigidos por La Puente, que se acercaron peligrosamente con un frentazo de Oviedo, que apenas se salió por encima. Como solo obtuvimos un raquítico resumen del partido, saltamos hasta el minuto 15 del segundo episodio, cuando Cristian Patiño buscó por aire a Marcelo Lipatín, que descargó en Hernández. Luego el veracruzano le regresó con un gesto a lo matador, con el que el uruguayo escribía la primera de 14 anotaciones que celebraría con la casaca azulcrema, aunque el recuerdo generalizado sobre el ex PSG no es tan positivo. Aquel día el sudamericano que venía de Japón sustituía al Bam Bam Zamorano, que estaba en la congeladora por lesión. Al poco rato Patiño retrasó para Frankie, que coló una bola interesantísima para Lipatín, pero el trotamundos no pudo con Luis Islas en un par de ocasiones, perdiéndose del segundo. En adelante la pizarra ya no se movió y los 3 puntos se fueron con destino a la capital del país. El 10 de febrero, América recibió La Piedad en el recinto de la calzada de Tlalpan para enfrentar su compromiso de la fecha 6. El quórum en el inmueble no era el que esperaba la directiva, luego de vencer a los Esmeraldas y a Talleres de Córdoba, durante su presentación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Germán Villa dijo hola por derecha y fue con un servicio para el misionero, que la picó por un lado. Hernández acompañó con su compañero colombiano, que filtró lindo para el Chuy Mendoza, quien remató de primera sobre la marcha, pero le ganó el meta rebocero. Más tarde la casa detuvo la marcha visitante en medio campo, jugando al toco y me muevo para que Castillo asistiera de primera al ex Yokohama Marinos, que resolvió un costado para festejar despojándose de la camiseta. No obstante, al 23 Villa trastabilló en zona baja y perdió con Claudinho, que soltó para Almir. El 10 brasileño inmediatamente extendió con Oscar Rojas y el tico no desentonó, subiendo el del empate. Pavel Pardo madrugó en un balón detenido y abrió para el 10 americanista. Entonces Hugo Castillo levantó la mirada y metió un latigazo a la caja registradora, que Marcelo Lipatín cobró en efectivo, festejando tras convertir de cabeza al hueco más alejado del cancerbero piedadense. Ya en el segundo tiempo el matador se descolgaba, pero Andrés Pérez lo bajó a la mala y se fue con la roja. Poco después Oviedo se animó de lejos, más le detuvieron, y luego de un rato La Piedad quiso con un cobro a balón parado, solo que el metal jugó del lado chilango. El conjunto michoacano nunca tiró la toalla e insistió por aire en un tiro de esquina,
Sin embargo, la saga se multiplicó en la línea, fumigando la amenaza. Tras la intentona de Manuel Ríos por parte del América, Jorge Gasso avisó que no daba más tiempo, por lo que el apuentismo sumaba 3 puntos, una vez más. En el tipo de competencia en que estamos fue importante. Nosotros pensábamos un equipo defensivo y fue todo lo contrario. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. En la lista seguía Cruz Azul, así que el AME salía del nido para postrarse en el recinto de los insurgentes, donde Mendoza quiso escurrirse con peligro, pero Reynoso lo hizo a un lado con toda su categoría. Sobre el 5, colombiano y chileno se entendieron bien para dejar en posición franca a Mendoza, solo que Oscar Pérez jugó correctamente su área, evitando la caída de la red. La máquina contestó con un fogonazo de Cesario Victorino que se fue muy por encima, y luego Castillo se encontró una bola que prendió con rencor, sorprendiendo al portero Bonachón, que por fortuna la vio salir por un costado. Para el segundo tiempo, Piñero le tiró un café con leche a Pardo, y después del caño desprendió para Victorino, que la dejó entrar para la zurda, con la que rompió la red, pese al lance de Ríos. Vitola Gutiérrez también se animó de media distancia, quedándose muy cerca. Lo mismo pasó con Germán, que le entró un balón botando, y luego Abreu se andaba haciendo el loco, pero su treta no le salió como esperaba, al igual que su testarazo del 65. No obstante, después de 2 fallas importantes, el histórico uruguayo se reivindicó con la afición, contestando con gol al recentro de Matute Morales. El tercero celeste se veía más cercano que el primero americanista, solo que Abreu sumó uno más a su lista de hierros garrafales y mandó al carajo el excelente trazo de Víctor Gutiérrez. De lo poco que ofreció América en la segunda parte fue un tiro del subcampeón con Atlas, que sacó chispas al travesaño, y otro más de Marco Antonio Reina, que fue a parar a la humanidad del portero mundialista. El flaco Oviedo quiso el libre directo, pero no se le dio. Reina insistió con otro ensayo al que Pérez le metió las manos, y luego ya se andaba pasando, pero al cafetero también le atajó, en lo que fue la última jugada del partido. El Día de la Bandera relució en el calendario por el clásico capitalino en el Estadio Azteca, retacado de color, con muchas banderas, trapos y hasta cuetones. Las Águilas venían bien embaladas, pues 4 días antes vencieron 2-0 en Risaralda al Cortuluá colombiano. América se acercó primero con un ensayo de Hugo Norberto, que la prendió con la derecha tras un cobro desde el vértice, y luego vimos a Leandro comer pasto, seguido de Jorge Campos, que la descolgó del tendedero. Matador se convertía en uno de los precursores del drama actual, y como no le marcaron, la saga crema se desquitó tundiendo a un joven Rafael Márquez Lugo. Rodrigo Lemos le metió bien la interna a su tiro de castigo, pero la comba no cerró cuando debía. Posteriormente Müller se impuso en todo lo alto sobre primer poste, mas su frentazo se perdió en la estratosfera. Las escuadras intercambiaron los lados y casi hay un autogol universitario, precedido de un escopetazo del Ariete Cabellos de Oro, que exigió al surfista acapulqueño. El 0-0 nomás no se movía y el juego de contacto prevalecía por aquí y por allá. Leandro tocó fibras sensibles con su tiro de larga distancia, pero gracias a Ríos la pasión azul crema respiró tranquila. Quien vivió momentos de angustia fue el mismo portero americanista, que fue al césped a consecuencia de un proyectil. Pero si ahora no pasa nada, hace 20 años mucho menos, y continuaron los catorrazos. Patiño enganchó, se buscó el espacio y disparó contra Campos, que no dio tregua, resolviendo a 2 tiempos. Al rato España bajó a Castillo, y después de la arremetida cercana de Manuel de la Torre, se acabó el partido, quedando de ver los protagonistas a los más de 50,000 espectadores que pagaron un boleto para verlos en la vida real. El equipo de La Puente seguía con paso firme en la Libertadores de América, y con el envión anímico que significó derrotar a River en el Monumental de Buenos Aires, chocaron con los Rayos del Necaxa para cumplir con su obligación de la jornada número 10. Tristemente para su afición, el partido terminó en un aburrido empate a ceros, donde lo más destacado fue un cabezazo electricista que Adolfo Ríos atajó recostando para su izquierda. Los de amarillo contestaron al poco rato. Sin embargo, el metal se atravesó en el camino del gol y la saga terminó por expulsarla. El 10 argentino tuvo el tanto del triunfo a pase de Iván Zamorano. Sin embargo, el ex de Monterrey se confió y le entró horrendo al balón, provocando la furia de su estratega, que le vio volarla cuando lo más fácil era clavarla.
En poco más de 90 minutos no se rompió la barrera del 0 y Manuel Lapuente se iba a tablas con Raúl Arias, su gran pupilo que continuó el camino de los Rayos todopoderosos de la década noventera y que además se lo volvería a encontrar un poco más adelante. El 9 de marzo, la oncena azul crema se presentó en el infierno para medirse con el superlíder de la competencia, que era comandado por Ricardo Antonio Lavolpe, en lo que fue un encuentro dinámico y con muy buen ritmo. Álvaro Ortiz le puso el sabor al juego con un zapatazo lejano. Luego vino el ex tecolote que soltó un cañonazo mal encarado por Hernán Cristante, quien concedió rebote, permitiendo la anotación del zamorano. Sin embargo, no fue al marcador, porque el abanderado alzó su bandera, señalando el fuera de lugar. Vicente Sánchez quiso adelantar para sus intereses con una ráfaga de aire dentro del área, solo que Ríos tapó con escuela, y luego la bala Salinas sacó justo a tiempo. Bam Bam jugó de pared con Pavel, y aunque al de los dardos envenenados le quedó a la derecha, al final fue presa fácil para el cancerbero argentino. Arribó el segundo lapso y con él un nuevo recao de gol por parte del tamborilero, pero Adolfo la tapó sin sobresaltos. Para su mala fortuna, el experimentado guardameta salió a cachar guajolotes instantes después, concediendo a Cardoso el primero de la tarde. Con la moral a tope tras la ventaja, Toluca se volcó al frente, así que García echó a correr a Sánchez, que en línea de fondo sirvió para Saturnino. Entonces el príncipe guaraní vio mejor posicionado al Chiquis, que entró de atrás para sentenciar con un bazucazo impresionante el 2-0 momentáneo. Pudo acabar así, pero al 68 Cristante cometió una de las pifias más recordadas de su carrera, regalando el descuento entre las piernas tras el débil ensayo del bebé Pardo. Y a veces cuando no tiene la tranquilidad suficiente de poder meterla y nos está pasando, ¿no? Que tenemos que tener un poco más de tranquilidad porque fueron situaciones claras de gol. Entonces, pero hay que seguir trabajando y tener un poco más de tranquilidad a definir. Para la 12ª fecha del campeonato, y luego de mantener el invicto en Libertadores, empatando a ceros con River Plate, América se plantó en el Coloso de Santa Úrsula, donde regresó a la senda del triunfo sobre unos Rayados que sintieron lo duro, lo tupido y todo lo que se puede sentir sobre una cancha de fútbol. Frankie Oviedo inauguró el tanteador con un cabezazo de reversa tras el cable a la olla de Pardo. Luego Davino recentró sobre el segundo poste. Sin embargo, Matador no pudo direccionar su cabezazo y Juan de Dios Ibarra le tapó sobre la línea. Tras mirar en cadena nacional cómo las barras de ambos equipos se encaraban en las tribunas, Daniel Román nos deleitó con un golazo de tiro libre, con el que emparejó los cartones, y con los palos bien clavados nos fuimos al descanso. De regreso al campo, el Pájaro Hernández la retuvo en medio campo, luego se dio la vuelta y sirvió al área, buscando un rematador que nunca encontró. No obstante, la pelota pasó de largo y no paró hasta colarse en la red, para la buena suerte del goleador. Más tarde los sudamericanos se volvieron a acompañar de maravilla, provocando la falta sobre Frankie dentro del área. Al cobro se paró Zamorano, engañando con la diestra a Ibarra para el 3-1 parcial y provocando la sonrisa juguetona de Lapuente. El 4 contra 1 no tardó en caer, y este fue arte de Cristian Patiño, que tropezando y toda la cosa resolvió con una campanita sobre la salida del portero Rayado. Para hacer el marcador más decoroso, Omar Gómez habló por los regiomontanos y con un derechazo esquinado sentenció el 4-2 final. El día de la primavera, el americanismo mantuvo la racha ganadora en la justa continental, derrotando a Talleres en Córdoba, y 72 horas después se medía con Celaya en el Miguel Alemán Valdés, un partido que las Águilas rescataron de puro milagro. En uno de sus mejores juegos de la campaña, los cajeteros se fueron al frente con la diana del argentino Diego Latorre, que al 19 venció a Hugo Pineda, rematándole con la testa en su área chica. Para el complemento, Manolo movió sus cartas, volcándose al frente por el empate, el cual pescó al 61 por conducto de Norberto Castillo, que se escurrió en la caja y con la zurda venció al meta de los Toros. Cuando mejor jugaba la visita, Javier Manjarín tiró un centro por derecha, que fue conectado por Machado para el 2-1 en contra del conjunto azul crema. Luego los astados de Sergio Bueno se relajaron y soportaron candela un buen rato, pero al 87 Zamorano la prendió de zurda a pase de Oviedo para vencer a Ortiz y concretar el 2-2 de los cartones. Con 13 jornadas jugadas, los de amarillo sumaban 18 unidades y se ubicaban en 10º de la general, pero segundos de su grupo, por lo que podían estar tranquilos, mas no relajados, ya que los protagonistas del torneo eran otros, como La Piedad y el Toluca, en la parte alta de la tabla. Vamos a dar la hinchada de la cabeza, te va a alentar, dale cabeza.
¡Qué mejor oportunidad que el Clásico Nacional para calmar las aguas y apaciguar a los aficionados que exigían un equipo arrollador conforme a su historia! Pero Roma no se construyó en un día, así que deberían esperar un poco más para vivir su momento de alegría y regocijo. Bam Bam se acercó amenazante, aunque Osvaldo la contuvo esperándola con la rodilla sobre el césped. Luego Ramón Morales se metió al área como cuchillo en mantequilla, solo que le quedó a la de palo y se la regaló a Pineda. Tras el taconazo de Emilio Mora, Gilberto Adame se metió a la cocina crema donde fue Sánchez sobre el matador. Entonces el que brillara en Europa no titubeó y venció a Osvaldo con la misma dosis que en el primero. Todos pensábamos que 2 minutos después Morales empataría el partido tras la cuarta pena marcada. Sin embargo, el michoacano pateó sin suerte, estrellándola en el palo, algo muy raro en él. Adame debió irse expulsado por el pelotazo en la cara a Raúl Rodrigo Lara. Entonces armó la melee, que como casi siempre se disipó de volada, por lo que continuaron las acciones. Manuel Sol tiró un centro que voló con ventaja para los ofensores y fue ganado en todo lo alto por el joven Sansón, que igualó de cabeza, llevándose puesto al Vaya Crema. Pero las cosas no se quedaron así, ya que Guadalajara le agarró el modo a los emplumados y otra vez por aire jugaron a travesura. Al 78 Tiburón se impuso en el salto a Davino, plasmando el entretenido 2-3 definitivo. América pudo emparejarlo sobre la recta final, solo que entre Sánchez, el metal y la suerte se lo impidieron, por lo que tuvieron que comerse el pastel de la vergüenza al perder el clásico. Ya tras el silbatazo, el delantero chileno se convirtió en Iván el Terrible, porque corrió como queriendo buscar pelea. Un papelón para un crack de su categoría. Es preciso mencionar que en este duelo el colombiano Frankie Oviedo sufrió una fractura que lo dejó fuera de toda actividad y no regresó a los empastados sino hasta los últimos meses del año. Luego de caer en el clásico de clásicos y bajar al 11º escalón de la general, los de la televisora de San Ángel adelantaron su partido de la fecha 16 contra Santos, para cumplir sin contratiempo su compromiso por la Copa Libertadores del 11 de abril, en el que se impondrían al Cortuluá, asegurando octavos. Entonces el 3 de abril recibieron a los laguneros en el Estadio Azteca, donde el americanismo ya se saboreaba una nueva victoria, que para sus corajudas pulgas terminó en empate con sabor a derrota. La primera parte se fue con nada para nadie, pero el invitado especial hizo su aparición al 54, cuando Salinas soltó una bola caliente al área, en donde Hugo Norberto Castillo definió con tal maestría que el técnico de la Boina se paró para aplaudirle. 7 minutos más tarde la casa alargó la diferencia con la raya al ángulo del Tavo Valdés, con la que se predecía un regreso a la senda del triunfo para el apuentismo. No obstante, Jared Borghetti y Luis Romero hicieron ver su suerte a los de casa, que no supieron mantener la ventaja. El Zorro del Desierto acortó con un frentazo tras la faena del Pony Ruiz, y a 60 segundos del final, el defensa central paraguayo clavó las tablas con un fogonazo, tras la prefabricada a balón parado. Y no sé por qué nos llevamos para atrás, o sea, la verdad, vamos a preguntar eso, pero fue un partido raro, de dominios alternos. Tres días más tarde, las cabizbajas Águilas visitaron el Estadio 3 de Marzo para chocar ante unos tecos de la Autónoma de Guadalajara, a quienes también dejaron vivir, luego de llevar la delantera durante casi todo el encuentro. Los cartones se movieron durante los primeros 45, con un cobro desde Manchón por parte de Adolfo Bautista. Con el 1-0 comenzó el descanso, pero ya con Zamorano en el terreno de juego, América se puso en modo agresivo, encontrando la paridad por la misma vía, luego de una mano de Ortegón. Poco después Patiño entró al terreno de juego y con su servicio por izquierda marcó la diferencia, ya que lo puso justo al resorteo del ariete santiagueño, que la mandó a guardar para el 2-1. Desafortunadamente, los de amarillo no supieron mantener la ventaja, y a 5 del final, Pablo Metic pegó la estocada del 2-2, luego de un extraordinario pase entre líneas. El fin de la fase regular se veía cerca, y el equipo de La Puente no convencía por ningún lado, así que el debilitado Atlante de Miguel Herrera podía ser el trampolín que los impulsara hacia un buen cierre de torneo. El duelo que se llevó a cabo en el Estadio Azul fue ampliamente dominado por la escuadra azulgrana. Ejemplo de ello, Rubirosa, que tuvo el 1-0 en la infancia del juego, pero la mandó a las nubes. Los grandes errores se pagan caros y los potros sufrieron las consecuencias de sus actos, cuando al cuarto de hora Mendoza remató como dicta el manual, un servicio de Luis Hernández, en lo que fue el único tanto en 90 minutos de disputa. Fue una tarde para el olvido blaugrana, ya que José Manuel Abundi se perdió del 1-1, sucumbiendo desde los 11 frente a Adolfo Ríos, que le tapó una mano.
quizá el último cancerbero americanista que se salía con mucha confianza desde el punto penal. Al poco rato el arquero de Cristo repitió, vistiéndose de héroe y sumando una nueva pifia para la cuenta de Abundis. Ya en el segundo tiempo el horizontal ayudó a la América en un par de oportunidades, y en otras tantas el guardameta que debutara en Pumas fue El Salvador, por lo que una vez consumido el reloj, el AVE volvió a ganar tras 5 jornadas. Gracias al apurado triunfo, América sumó 23 unidades, con las que amarró por lo menos reclasificación a liguilla junto a Necaxa, como representantes del grupo 3. El equipo se replega a cuidar el resultado y eso no le favorece a la América, ¿no? La penúltima fecha fue asignada para el América contra Morelia, el otro participante mexicano en la Copa Libertadores. La contienda se disputó en el inmueble beatificado por Pelé y Maradona, y los locales se fueron al frente al minuto 19 con el golazo a la villarista del Chuy Mendoza. No obstante, para la segunda mitad los michoacanos salieron en búsqueda del gol, encontrándolo en los pies de Alex Fernández, que hizo lo que quiso con la saga americanista, bailada como en sonidero de barrio, y gestando su última igualada de la campaña regular. La prueba final antes de la liguilla fue contra el Puebla, uno de los ex equipos de Don Manuel Apuente. Los ánimos para visitar el Cuauhtémoc eran por demás ideales, ya que días antes se impusieron en la ida de octavos de Libertadores al cienciano peruano. Para asegurar entrar directos y evitar el repechaje, las Águilas debían ganarlo obligatoriamente, y así lo hicieron ante uno de los sotaneros junto a León. A Hugo Pineda le tocó ser el titular y respondió con creces, multiplicándose en 2 ocasiones al borde de su área chica, pero ya no pudo con la estirada poblana que acabó en la red ante la débil marca de su saga. Sin embargo, para su buena fortuna, el colegiado indicó fuera de lugar y se mantuvo el 0. Los azulcremas lo intentaron con un disparo de media distancia que Sergio Bernal atajó notable. Luego la franja se salvó de un cabezazo que apenas dio salir por encima. Y posteriormente, el que se hizo famoso con la UNAM recostó sin contratiempos para detener el libre directo de Castillo. Sobre la recta final del primer tiempo, Davino atacó mal la esférica, asistiendo con su barrida a Marcelo Capetillo, quien muy fácil de cabeza aventajó al Camote Power. Para los segundos 45, Patiño y su habilidad hicieron destrozos por el corredor de la izquierda. Entonces el mochiteco arribó a la última zona y descargó para cerrar la sociedad con Manuel Ríos, que festejó el 1-0 despojándose de la remera. Más tarde a Bernal le saltó la trucha tras el disparo del Garrita Ortiz, pero resolvió a su manera e hizo lo mismo con la del misionero Castillo, que instantes después cayó de costalazo dentro del área, decretándose la pena máxima. Para la ejecución se plantó Patiño y con la interna engañó al guardameta, confirmando el 2-1 que fue a la papeleta, y de paso salvó a la América del repechaje, pues avanzaba directo a pesar de la irregular campaña. Fueron Cruz Azul y Tigres los que tuvieron que jugar la promoción ante Morelia y Santos. Hay que buscarlo, y a eso vamos, pasito a paso. El equipo que nos toque, hay que intentar ganarle, no. Cuando estuvieron definidas las llaves para octavos de final, al AME le tocó el peor escenario, ya que debía medirse con los Reboceros de la Piedad, sorprendente superlíder de la competencia por encima del Toluca de Saturnino y los Pumas de Hugo Sánchez. El primero de la serie se jugó al sur de la Ciudad de México y Manuel Lapuente envió las piñas a un cuadro repleto de jóvenes que casi no tuvieron actividad durante la campaña, debido a que los titulares habituales presentaban cansancio porque 3 días antes se impusieron a Monarcas por los cuartos de final de ida de la Copa Libertadores. No obstante, los suplentes hicieron bien la chamba, también que al 16 ya estaban arriba en el marcador cuando Manuel Ríos apenas la rescató en medio campo. Con su impoluta calidad, el misionero Castillo tocó de una para el fondista Castro, que hizo piernas y apadrinó a Cristian Patiño para sacudir la red y luego festejar mostrando su clásica camiseta con motivos religiosos. Una anotación con mucha historia, pues el nacido en Sinaloa fue pieza fundamental en el ascenso de la Piedad, convirtiendo 36 goles en 45 partidos antes de volver al nido. Sobre las inmediaciones del descanso, el mismo Patiño llegó a los linderos y soltó para el crack argentino, que se despachó con una digna del número 10 en el dorsal. Luego descargó en Ríos, que solo con su alma fusiló a Carlos Briones para el 2-0. En la parte complementaria no hubo mucha tela de dónde cortar, hasta que al minuto 83 el Nobel Rafa Medina recibía en 3/4. Con la individual se metió al área y aprovechando el resbalón de la bala probó a puerta, esquinando un derechazo que estremeció la red de Pineda y el buen ánimo azulcrema. Con poco tiempo en el reloj, la Piedad se abalanzó sobre la puerta del meta tan pequeño, que en el tiro de esquina la sacó con los puños y luego sorteó bien por abajo. De inmediato salió jugando largo con técnica depurada para Pavel Pardo, que giró y metió el latigazo con dirección hacia el Ipatín. El uruguayo encaró, rompió una cadera y con fuerza fue al marco donde Briones atajó,
otorgando un rebote que Hugo Castillo nomás empujó para el 3-1 final. El América demostraba que es un animal de las liguillas, pues a pesar de calificarse como octavo lugar de la tabla, su historia y legado pesaron muchísimo sobre las inexperimentadas piernas piedadenses, sufriendo hasta el último instante el golpe que los dejaba en agonía. 2 goles de ventaja con un equipo que teóricamente viene fresco. El plantel es grande, es bueno y el profe tiene a disposición 25 muy buenos jugadores. La vuelta se disputó en el Nepomuceno López de la Piedad la tarde del 12 de mayo y la bandada de Águilas les repitió la dosis a los michoacanos, que terminaron por morir con la cara al sol. En el mismo minuto que en la ida, Patiño abrió el marcador, pero ahora con un fierrazo que agarró botando tras la prolongación de Mendoza, y el gol se festejó con frenesí. Más tarde Cristian, que estaba enchufadísimo, sacó agua del pozo y ganó sobre el borde. Luego jugó retrasado para el Chuy, que de primera se dio para Álvaro Ortiz. Entonces el Garrita le metió todas las agujetas para sacar una bola serpenteante que superó a Briones. Con el 5-1 global llegó el descanso. Sin embargo, para la segunda mitad se extendió aún más la diferencia cuando Mendoza encaró en 3/4 de cancha. Abrió la saga con su velocidad y una vez dentro del área definió con el exterior, sentenciando la ya de por sí definida llave. Para hacerlo un poquito más decoroso, Medina levantó la mano. 2 minutos después del gol visitante, controló orientado en zona de peligro y luego con la zurda soltó metralla para el 6-2 redondo, que ya no movía las cosas y ponía los cremas en semifinales. Estamos soñando, ¿no? Estamos en la realidad y si hacemos las cosas bien en semifinales podemos llegar a una final, ¿no? Yo creo que cada uno de los jugadores estamos conscientes de que queremos un título, ¿no? Dicha fase se puso buena cuando se anunció que habría clásico capitalino. El 3, que era Pumas, se enfrentaba al 8, que se llamaba América. El primero de 2 se realizó bajo la arquitectura del Estadio Azteca, una contienda que en lo futbolístico quedó a deber, pero no en las entradas porque el graderío lucía despampanante, algo muy similar a lo sucedido en la fase regular. La Puente dosificó a sus titulares, ya que 2 días después debía enfrentar a los purépechas en la vuelta de Libertadores. Nuevamente vimos a los jóvenes polluelos rifarse el físico, y a Manuel Ríos le tocó llevarse la plancha de Kalusha Müller, que se pintó de amarillo. Al poco rato el chamaquito Carlos Sánchez se animó a encarar y soltó un derechazo de media distancia, que Esdras Rangel contuvo metiéndole el cuerpo. Emerson Dos Santos habló por Universidad Nacional con un escopetazo a la distancia, que no fue mayor problema para Adolfo Ríos. Luego los de azul con blanco ganaron en la salida, y Leandro Augusto quiso asistir a Lemus, que viéndose superado por el de los pantaloncillos largos se tiró un clavado horroroso. Tras un zapatazo largo, Lipatín se la creó solito con un control magistral. Sin embargo, su intentona no fue como lo hubiera querido, por lo que Esdras la recibió con abrazo y rodillas al suelo. Se cobró un tiro de esquina y Kalusha ya vislumbraba su cabezazo dentro de la red, pero Adolfo, que mantenía un nivel tremendísimo, se tendió para la izquierda alejando el peligro. Posteriormente el delantero del América aguantó la posesión en la caja Puma para después descargar en Sánchez, que la prendió bonito, aunque por arriba. El 10 universitario vio adelantado al portero michoacano, quien con el vuelo surcó los aires y de reversa le dijo que no a la momia. Al poco rato Rangel también mostró sus armas y a 2 manos bajó la cometida de Lipatín, pero segundos después el nacido en Uruapan replicó, atajándole el tiro libre a Rodrigo Lemus. Un duelazo de guardametas. Ya sobre el capítulo segundo la lluvia se hizo presente, mas no los goles. Y aunque Marcelo cayó en el área y el respetable exigió penal, Armando Archundia no se dejó convencer. Después de un choque futbolero entre delantero Águila y portero Puma, Mendoza la embistió de zurda, obligando la inmediata intervención de Esdras, que resorteando la dejó en tiro de esquina. El apuentismo se volcó al frente y consiguió meter el balón a la portería auriazul luego de un disparo de Ortiz. Sin embargo, Lipatín estaba en posición indebida, dijo el colegiado, anulándose la diana que conforme al reglamento y la repetición sí debió ir al marcador. Es que Sautonot, ¿sabes qué? No sacó ventaja de nada, lo anuló mal. La pelota va directa a la portería y la toca un rival. Sobre el límite del juego, Gonzo González probó al arquero de Cristo, que contuvo a 2 manos, y así acabó el partido, dejando todo servido para una vuelta que por obligación tenía que ser espectacular. Con el envión anímico que significó eliminar a Morelia y avanzar a las semifinales de Libertadores, América se paró el 18 de mayo en el Olímpico Universitario, donde debía ganar por cualquier marcador para convertirse en finalista. Apenas al minuto 6, el veterano Miguel España le cambió la dirección al tiro centro de Pavel Pardo, que cumplió su cometido dejando sin oportunidades al guardaballas universitario. Los de la máxima casa de estudios no se quedaron de brazos cruzados, por lo que Leandro movió un córner retrasado que al final fue a la olla. Ahí Cristian Ramírez se impuso en todo lo alto, y Müller contrarremató,
pero el poste salvó al América, seguido de un zaguero y de Adolfo Ríos. El técnico felino hacía berrinches uno tras otro por las fallas de sus jugadores, y cuando reventó el larguero, balbuceó abajo, abajo. Cosa fácil cuando te llamas Hugo Sánchez, pero no tanto si eres un tal Mariano, de apellido Trujillo. Otra que levantó suspiros fue la cometida de Patiño que Rangel machucó dejándola sobre el borde. No obstante, llegó Galindo que la reventó, aunque casi impacta a Ramírez en lo que pudo ser un autogol. Precisamente en las piernas del contención auriazul recayó la respuesta local. El Jerry se presentó por derecha para atender un servicio que fue mal medido por el experimentado José Adolfo, que se fue en banda permitiendo la igualada del 9 Puma. Un error que para fortuna del portero no sería tan importante al pedir la cuenta. Ya sobre el complementario, Kalusha jugó de poste y luego descargó para el Parejita López, quien fue derribado en zona caliente cuando ingresaba a máxima velocidad. Desafortunadamente, Ramos Rizos acababa de quedar ciego y no vio la falta, provocando la furia del Pentapichichi. Universidad Nacional dominaba los ritmos en búsqueda del gol, que derrumbara las esperanzas azulcremas. Sin embargo, este nomás no llegaba, y cuando mejor se veían, se les vino la tarde. Manuel Ríos, que entró de refresco, pasó lista en medio campo y enganchó hacia el centro. Enseguida levantó la vista y soltó una diagonal inteligentísima, que resultó en el 2-1 de Patiño. El mochiteco decidió con una tocadita de interna que eliminó a Rangel y a todos los felinos, que ya no se levantaron. Todavía Zamorano estuvo cerca del tercero, pero su cabezazo fue al metal. Müller quiso convertir el gol que clasificara a Pumas, mas Adolfo hizo olvidar su pifia y en el aire le negó el 2-2. Luego repitió la acción, pero por vía terrestre. Tras el encontronazo de Kalusha y Ríos, Zamorano encontró un espacio e intentó batir al guardameta, que recostó a su derecha. En adelante no hubo más. Pumas no supo hallar la combinación que abriera la puerta de Coapa, y el Nazareno dio por concluida la serie, otorgando el pase finalista al equipo de Televisa. Seguimos la victoria y eso nos da el pase en la final. Ahora podemos soñar en un campeonato, ya estamos ahí. Dicen que el Necaxa nos va a dar chances, yo creo que no, ojalá. El duelo por el título se lo disputarían precisamente con el otro club que le pertenecía a dicha compañía, el Necaxa, por lo que el escepticismo y las teorías de conspiración no tardaron en subir como la espuma. Aunque a diferencia de nuestros días, 20 años atrás no había plataformas donde el público pudiera esgrimir sus argumentos a diestra y siniestra, por lo que esos tuitazos se los contaban nomás a sus cuñados en el bautizo del sobrino. Los Rayos eran dirigidos por el Toledo Arias, que al igual que su maestro desarrollaba un fútbol sumamente defensivo, aunque el suyo de verdad que rayaba en los extremos. No obstante, al César lo que es del César, por lo que debemos resaltar el orden táctico y la contundencia al frente, como otras de las competencias más características del necaxismo del verano 2002. Entre sus filas presumían arietes de gran cartel como Sague, Ángel Sosa, Víctor Ruiz, Fabián Peña, Nicolás Navarro y una promesa muy talentosa de nombre Luis Ernesto Pérez. Los Rayos salieron avante de los cuartos de final sin recibir un solo gol. En la ida lo ganaron al Toluca por la mínima con el tanto de Sosa, que respondió con sacudida en la red al pase de Luisito Pérez. Para la vuelta en el Nemesio 10 no hubo otro equipo más que el necaxista, así que con goles de Luis Roberto Alves al 80 y Castro al 90 se adjudicaron el pase a semifinales. En dicha serie Santos Laguna se presentó en el camino y vaya que opuso digna resistencia. Sin embargo, en poco más de 180 minutos que duró la serie hubo un solo gol, que fue del Rambo Sosa, quien con la cholla le cambió la trayectoria a la volea de Víctor Ruiz para vencer a Adrián Martínez. Como los carnales compartían habitación, ambos partidos por el título se llevaron a cabo en el Estadio Azteca, y el primero se programó para el jueves 23 de mayo, en punto de las 9 de la noche. Las formalidades y protocolos se realizaron conforme a lo planeado. Ya terminadas rodó la pelota bajo la mediación de Marco Antonio Rodríguez. Apenas calentaban motores cuando Raúl Rodrigo Lara se dijo por qué no, y fue de lejos, pero muy desviado de la puerta que defendía el histórico capitán Navarro. El hermano menor contestó con un acompañamiento entre Sosa y Diego Martínez, solo que el disparo del jovencito salió rebotado a tiro de esquina. A Martínez lo tundió Chuy Mendoza en el rostro, mas no se rajó y siguió jugando. Luego Saguiño cayó en los linderos del área tras la zancadilla de Lara, por lo que se decretó la infracción. Para pegar a la de Gajo se paró el máximo especialista rojiblanco, que era Víctor Ruiz. Entonces, cuando escuchó el silbatazo, el tricampeón con Toluca acarició la redonda de tal forma que voló sin detenerse hasta encontrar la escuadra y besar la red a los 12 minutos del primer tiempo. Un absoluto golazo, de lo mejor que se ha visto en las finales de nuestro fútbol. Chiquimarco no soportó ni un solo reclamo del ídolo chileno, al que mandó a los Andes a hacer berrinche. Misionero Castillo, que regresó al once titular, se quitó con un caño al Capi Cabrera, solo que ya no pudo con el segundo.
Cuando América tenía el balón, Necaxa defendía con todo el camión atrás, por lo que sus opciones al frente fueron escasas. Ruiz quiso marcar otro golazo con su educada pata derecha, pero salió a la publicidad estática. Después de ver cómo el ruso Peña se iba en camilla luego de un encontronazo con Castillo, presenciamos el hierro del Rambo Sosa, a quien se le escurrió el 2-0 tras el centro de Martínez. Sobre la media de juego, el 10 americanista se entendió de lo bello con Iván el Terrible, solo que la media vuelta de la estrella se cruzó de más, perdiéndose del empate en la primera de peligro para los millonetas. 5 minutos más tarde, Álvaro Ortiz sacó un calcetinazo que Navarro abrazó sin mayor problema, y al poco rato Diego Martínez cobró las deudas pendientes con la pierna en la cara a Jesús Mendoza, que ni chistó, y mejor tomó la mano de su agresor, quien deportivamente le ayudó a incorporarse después de la venganza. La primera parte se hacía vieja cuando el Boli González apareció por el corredor y descargó para Ruiz. El formado en Cruz Azul tocó entre líneas para dejar en buena posición al hijo del lobo solitario, quien con todo el oficio cruzó la redonda para el 2-0 que enmudecía a los cremas, incluido a Cuauhtémoc Blanco, que observaba desde la concentración del tricolor en Japón para el mundial que estaba por comenzar. Saguenó lo festejó con ahínco debido a su pasado en el nido, además de que ya había descargado sus furias con goles contra la América. Luego de 120 segundos, el del peinado pegajoso ordenó el descanso. Arrancó el capítulo complementario y no se vivieron emociones fuertes hasta que Raúl Salinas salió de su zona, empalmándola de lejos, pero a un costado. Instantes después vino una falta de Peña sobre Ortiz, que el mismo mediocampista colocó en la cabeza de Patiño. Sin embargo, el remate del dorsal 27 no tomó la dirección deseada y se quedó en Navarro. Por ahí del 55, la saga emplumada se andaba metiendo en tremendo lío, mas respiraron tranquilos cuando el frentazo de Sague se escapó por un lado. Segundos más tarde, Diego ganó un balón dividido y se enfiló al área. Penosamente, el formado en la cantera necaxista se llenó de pelota, quedándose su oportunidad en tiro de esquina. El máximo romperredes del América fue al césped tras un mano a mano con Rojas, pero Chiquimarco le dijo levántate. Manuel Ríos se topó con un balón botando que estrelló en la saga. Las águilas tocaban y tocaban, solo que sin mucha claridad al frente. Y cuando Necaxa fue adelante, Carlos Castro rompió el guión con un escopetazo lejano que Adolfo enfrió a 2 tiempos. Cerca del 75, Patiño abrió para el otro Ríos, que pudo hacer algo más, pero la prendió muy por encima, y la Puente se lamentaba con las manos en el rostro. Tremendo fue el coraje del Ipatín, que salió de la congeladora y giró el cuello dentro del área para empatar el partido, pero no lo consiguió porque su frentazo picó caprichoso. El uruguayo, que entró con las pilas bien puestas, se dio la vuelta en un microsegundo y acto seguido procedió a impactar, solo que el balón salió sin fuerza y Nico Navarro se quedó con ella. Al 81, José Luis Montes de Oca dejó en desventaja al Necaxa por una doble amarilla, pero su ausencia significó muy poco, ya que el hermano mayor no pudo horadar la meta del más chico de la familia, que dicho sea de paso, llevaba más de 550 minutos con la valla imbatida, además de que en las últimas 5 finales que disputó, nunca sucumbió durante el compromiso de ida. Antes del silbatazo final, Luis Pérez sacó el recurso con un cañonazo a la distancia que puso en aprietos al portero de Cristo. Empero actuó notable y no permitió el 3-0, metiéndole las palmas, las mismas que el público no dejó de agitar en su nombre. La derrota pegó y pegó muy duro en el seno americanista, que debía ser un partido por demás perfecto si quería hacerse con el título. El primer objetivo sería empatar el global para obligar el tiempo extra, de ahí el gol de oro y si no los penales. Otro escenario, el más ideal, era superar el marcador adverso y ganarlo sobre el reglamentario, pero lucía un tanto descabellado, ya que hacerlo frente al sistema defensivo de Arias era casi una batalla perdida. Lo que es un hecho es que el Necaxa se encargó de borrar cualquier tipo de argumento en su contra, ya que muchos medios antiamericanistas creían que los Rayos se iban a dejar ganar a la primera de cambio. Si acaso tuvimos una, no supimos concretar, pero ahora faltan 90 minutos y esperemos que América haga un mejor fútbol que lo que hizo ahora. No se pierde, la esperanza nunca se pierde, y menos la fe. De peores hemos salido adelante. La vuelta se llevó a cabo 3 días más tarde en el mismo recinto, pero a las 6 de la tarde, y ahora con los necaxistas como anfitriones administrativos, pero con una tribuna pintada de azul y amarillo. El hombre designado para impartir justicia fue Benito Armando Archundia, un referente de nuestro arbitraje que cada vez cuenta con menos nombres dignos del recuerdo. Manuel Lapuente eligió un 4-4-2 y en relación con el juego de ida modificó en 3 posiciones. El guardián de la puerta no cambió y Adolfo Ríos saltó para defender los 3 palos. La saga fue la misma que el 23 de mayo con Duilio Davino.
José Antonio Castro, Ricardo Rojas y Raúl Salinas. Para el mediocampo le dio descanso a Rodrigo Lara y en su lugar metió al jovencito Carlos Sánchez. Álvaro Ortiz también fue a la zona de construcción junto a Cristian Patiño y Pavel Pardo, que ocupó el lugar del Chuy Mendoza. Al ataque entregó su confianza a Hugo Castillo y Marcelo Lipatín, sentando ni más ni menos que a Iván Zamorano, quien sabría guardar un rato en la banca para luego salir a escribir la historia. Por su parte, Raúl Arias hizo una sola variante obligada. Nicolás Navarro fue al marco. En la parte baja ubicó una línea de 5 donde paró a Diego Martínez, Miguel Acosta, Salvador Cabrera, Carlos González y Edgar Solano, que tomó el lugar del expulsado Montes de Oca. En la repartición jugó con 3 hombres: Víctor Ruiz, Fabián Peña y Luis Pérez. Para clavar los goles se decantó por los de siempre, Ángel Sosa y el veteranazo Luis Roberto Alves. Cabe destacar que los 11 hombres eran de nacionalidad mexicana. Con el eco ensordecedor de las trompetas y el bullicio del respetable, comenzó el duelo por la gloria del verano. Apenas al minuto 4 Acosta derribó a Lipatín, entonces Pavel la colgó al área, donde después de una prolongación Castillo arremetió contra portería. Solo que el arquero electricista fulminó sus intenciones, sacándola apenas con la mano. El deseo azul crema de romper la sequía de 13 años sin título era evidente sobre el terreno de juego, pero pese a una y otra llegada, la puerta no se abría. La del ruso Peña sobre la humanidad de Patiño era de regaderas antes de tiempo, pero en la era sin VAR era fácil jugar de a gratis. Davino también debió ver la roja por apagarle las luces al bebé, que a rato se despertó y siguió en la contienda, aunque a partir de ese momento perdió todos los recuerdos y el golpazo lo acabaría sacando de la final. Después de un buen rato de faltas y precisiones y un choque de roperos, se dio la primera intervención del cancerbero michoacano, que la descolgó con oficio para luego salir con balón largo. Entre Lipatín y Ortiz se tiraron solos. Entonces Necaxa contragolpeó con Martínez, que no pateó, y fue con Lucho Pérez, que reventó la de Cuadros en el costado incorrecto. Salinas mandó un querer con el exterior que salió por encima, y Patiño también le pegó mal. Cerca de la media Sosa puso a temblar a todo el americanismo. Sin embargo, el portero, que se dice debió ser titular en Francia 98, se aventó un dorsal de altas esferas, enviándola hacia tiro de esquina. En la tribuna, un grupo de animación alentaba con pompones al equipo de la familia Azcárraga, mientras el mejor cabeceador chileno de todos los tiempos observaba desde la banca con cara de pocos amigos. Corría el 37 cuando Pérez se presentó por jardín izquierdo, pintándole la cara al gringo Castro con un túnel precioso. Luego se deshizo de 2, pero ya no pasó más porque mandó un telegrama a tierra de nadie. A 2 minutos de la pausa reglamentaria, el Rambo dejó ir una clara y Don Benito silbó que no más primer tiempo. Necaxa mantenía la diferencia de 2 goles en el global y al América no le quedaba más que irse con todas sus armas al ataque. La desventaja millonaria aún era amplia. Sin embargo, las grandes gestas le ocurren mayoritariamente a los equipos grandes, y al América de la Puente le bastaron poco más de 45 minutos para enmarcar la suya. De regreso en el rectángulo verde pasó poco interesante, hasta que Zamorano pisó terreno oficial, reemplazando a Duilio Davino, por lo que el Águila gañía a los 4 vientos la depredación del área que se avecinaba. Ninguna escuadra se aproximó con peligro evidente hasta que Diego Martínez reventó el esférico en la saga y se vino la contra en color amarillo, cuando ya se consumía el 57. Patiño filtró como jefe para Marcelo Lipatín, que sin ángulo sacó una tercera llamada al travesaño, que advirtió el espectáculo que se venía encima. Lenta pero segura, el ave de las tempestades tejió sus hilos hasta que encontraron a José Antonio Castro, que por derecha acomodó bien el cuerpo y de bote pronto sacó un buen centro, raro en él, que además se convirtió en gol con el cabezazo de Cristian. Se rascaba el minuto 60 cuando se acortó el global, explotando en un grito de adrenalina y de paso rompiendo la racha electricista de 613 minutos sin recibir gol. Castro fue por derecha, apareció Patiño y ya llegó el gol. De inmediato Necaxa quiso responder, pero en el juego aéreo Ríos le ganó a Saguiño. Al conjunto de Cuapa le faltaba un solo gol para alcanzar el tiempo extra, y entonces la suerte del campeón se presentó al unísono del Vamos América. Poquititos minutos más tarde, Lipatín se botó de su zona y jugó de primera con un taconazo tremendo que Castillo extendió para Bam Bam. El sudamericano la dejó entrar para su izquierda y con todo el peso de su legado selló el empate global que desbordó las pasiones del americanismo entero. Es muy importante señalar que el delantero chileno se encontraba en fuera de lugar al momento del pase, algo que el árbitro asistente no observó y por ende no levantó la bandera. Ya quedará a tu consideración pensar si fue un error normal de ser humano o si el abanderado estaba comprado y esperó la jugada precisa para actuar a favor del América. En este canal no creemos, ni mucho menos promovemos conspiraciones rebuscadas a favor de nadie, pero te ofrecemos los hechos para que juzgues por ti mismo. Con la igualada el campeonato se ponía para cualquiera,
Aunque la diferencia dejó de existir, los necaxistas no estaban derrotados todavía, pero la locura se apoderó de Pérez, que al 66 se fue expulsado por tremenda hacha sobre Ricardo Rojas. Una tontería de un jugador inexperimentado que dejaba a los suyos en absoluta inferioridad. Nos dio el 80 y un poco más, y un poco más, y no llegaba el del América, mucho menos el de Necaxa. Lo que lo último del reglamentario fue un ensayo de Ortiz que se perdió en la barrera. No olvidar que desde 1996 y hasta 2002 la regla del gol de oro estaba vigente. Aquel equipo que anotara primero durante cualquiera de los dos tiempos extra terminaba y ganaba en automático el juego. De 2002 a 2004 el reglamento se cambió al gol de plata, que solo permitía terminar la parte de la prórroga en que fuera anotado. Ambas modalidades fueron descartadas finalmente por la FIFA, que nos deja vivir el drama del tiempo agregado hasta las últimas consecuencias. Aunque seguramente no lo hace por los aficionados enamorados del drama telenovelesco, sino por tener más minutos para incluir publicidad. Inició el tiempo añadido y Manolo Ríos quiso tras el pase de Iván, pero fácil se la quedó Navarro. Luego vino Gutiérrez, que se atrevió con la derecha desde la media luna, solo que no pudo con un gigantesco Adolfo Ríos, que con las uñas la sacó a tiro de esquina. Necaxa ya no operaba el ataque, y al 101 los emplumados pegaron el primer aviso de consideración con el punterazo del misionero, que se perdió por un lado. Poco después Zamorano abrió los brazos y gritó gol, pero su tanto se invalidó porque Archundia consideró falta en el salto, misma que podría discutirse también hasta el cansancio, pero que demuestra que no había resquemor en marcar para cualquier lado. Las tablas nomás no se movían, pero al filo del primer tiempo extra a Cabrera no le quedó de otra más que conceder el tiro de esquina. Desde el vértice movió el Garrita, trazando el balón Spalding al corazón del área. Ahí el misionero Castillo, de los más bajitos sobre el terreno de juego, ganó cerca de Manchón para simbrar un martillazo de oro que besó el larguero y para adentro, bordando con hilos áureos sabor argentino la 9ª estrella en el escudo del Club América. Enseguida las cámaras de Televisa abordaron a los protagonistas, al patrón, que se veía un tanto pasado de copas, y al míster, por supuesto, que no se salvó de tremenda empapada. Ahorita se ve el estadio, bueno, es un orgullo para mí, para mi familia, y creo que la verdad no lo merecemos, la verdad. Aquí, ¿no? Pues una gran fiesta para el grupo. Se ganó en la cancha con un gran rival, con un gran representante del grupo Televisa. América era campeón luego de 13 largos años de vitrinas llenas de polvo, e iban por la combi completa, ya que 2 meses más tarde buscarían ante Sao Caetano clasificarse hacia la contienda por la gloria continental, aunque esa es una historia para otro episodio de Leyendas del fútbol mexicano. ¿Qué te pareció el título número 9 del América? ¿Crees que la del verano 2002 es una de las mejores remontadas en finales? ¿Cuál otro campeonato de torneos cortos te gustaría que hiciéramos? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y comparte esta odisea azul crema con tus amigos americanistas y antiamericanistas para que te den su opinión sobre el arbitraje en la gran final de hace 2 décadas. Por supuesto te invito a suscribirte a este canal para que sigas conociendo a las más grandes leyendas del fútbol mexicano.